basada en el capítulo 5 del libro de Gálatas. A la serie yo le titulé, como está ahí en la pantalla, El camino y la vida del cristiano. Vamos a estar hablando en los próximos días, domingos, acerca de lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas sobre el camino y la vida del cristiano. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, todos tenemos ese día, ¿verdad? Ese día especial cuando recibimos a Jesucristo, esa fecha que no olvidamos y que es una fecha que cambió para siempre nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, comenzamos un caminar con Dios, comenzamos una nueva vida en el camino de Dios, ¿verdad? De hecho hay gente que acostumbra mucho a utilizar ese término y decir, estás en el camino de Dios, o decimos nosotros, estoy en el camino de Dios, ¿verdad? Estoy caminando con Dios. Empezó esto cuando recibiste a Jesucristo. Y Jesús dijo que los que entran por la puerta angosta, o sea, los cristianos, son llevados por el camino angosto. Y ese camino angosto, ¿a dónde conduce? A la vida, ¿sí? El camino angosto conduce a la vida, ¿sí? El cristiano entra por la puerta angosta, empieza a transitar el camino angosto y el fin de ese camino es la vida. Pero ese camino angosto que habla San Mateo, creo que es el capítulo 7 donde habla de eso Jesús, no siempre es fácil transitarlo. Quien pensó en alguna ocasión que ser cristiano y estar en el camino de Dios era algo fácil, pues a lo mejor ya se está dando cuenta que no siempre es fácil transitar el camino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en contra y tenemos también en contra nuestros propios deseos y nuestras propias imperfecciones humanas. Enfrentamos en el camino de Dios muchas tentaciones. Cuando andamos en este trayecto, ¿verdad? Somos tentados a salir del camino. Enfrentamos muchos ataques. Tal vez tú en este tiempo estás enfrentando un ataque en tu vida, problemas que están viniendo a tu vida. Enfrentamos muchos obstáculos, gente que empieza a ser obstáculo, personas o situaciones que empiezan a ser obstáculo para nuestra vida. A veces los obstáculos, hablando de personas, son las personas que más amamos y más cercanas a nosotros, que a veces se vuelven obstáculos. A veces son situaciones de la vida que enfrentamos que se vuelven obstáculos, que tratan de persuadirnos para que abandonemos el camino o para que dejemos de avanzar. Enfrentamos también en el camino angosto muchas distracciones, porque tenemos un enemigo que está 365 días del año, 24 horas del día, tratando de distraernos y de que nosotros tomemos un rumbo que no es el que Dios ha preparado para nosotros, no es el que Dios quiere que andemos. Y esto es porque este enemigo quiere sacarnos del camino. Por eso cuando nos volvemos a Cristo, nos volvemos uno blanco de ataque del enemigo, porque el diablo quiere sacarnos del camino. Él quiere sacarte del camino. Él va a hacer todo lo posible para que tú te salgas del camino, para que tú te desanimes de caminar con Dios, para que tú te distraigas con otras cosas y dejes de buscar a Dios. Él quiere sacarte del camino, porque tú y yo somos los instrumentos y el testimonio para hablar y mostrar el camino que lleva la vida a quienes aún no lo conocen o no han decidido tomarlo. Tú eres un instrumento de Dios. Tú predicas la vida en Cristo desde que recibes a Jesucristo en tu corazón. Porque la gente empieza a ver el cambio en tu vida. Porque la gente empieza a escucharte hablar diferente. Porque la gente ve tu comportamiento ahora que eres cristiano. Y tú empiezas a predicar con tu vida. A veces no te das cuenta. Ahora, a veces nuestra predicación anima a la gente a acercarse a Dios. A veces, tristemente, no. Todo depende de nosotros. Y por eso el diablo quiere que tú seas un mal testimonio de la vida cristiana. Por eso él quiere desanimarte, por eso él quiere distraerte, por eso él quiere tentarte para que falles. Nuestro enemigo está trabajando todos los días para llevar a la gente por el otro camino que existe, que también habla San Mateo de eso, ¿verdad? Que es el camino ancho. Y el camino ancho es el camino donde todo se vale. Es el camino en el que anda la gente que no conoce a Dios. Todo se vale. Es el camino del desenfreno.
Es el camino donde te dicen disfruta la vida, vive la vida, solamente una vez se vive la vida, tú disfrútala, haz lo que quieras, tómate lo que quieras, métete a tu cuerpo lo que quieras, haz lo que quieras. Disfruta la vida. Vive la vida loca. Así dice el camino, ¿no? Es el camino ancho donde se le da rienda suelta a las pasiones y a los deseos de la carne, del cuerpo del ser humano. Pero al final la Biblia dice que ese camino conduce a la destrucción y al infierno. La vida de alguien que anda en ese camino termina destruida. Y si muere así, aparte de destruir su vida aquí, va al infierno, dice la palabra. Y el diablo quiere que la gente ande en ese camino. Las pasiones, las tentaciones, las atracciones que ofrece ese camino, es eso, es un gancho para que la gente caiga y transite por ese camino ancho donde todo se vale. Así que los que estamos en el camino angosto, los que tomamos una decisión de una vida diferente en Cristo, constantemente estamos en una lucha por permanecer y no desviarnos del camino de Dios. Constantemente estamos en una lucha por seguir adelante en el camino de Dios. Constantemente estamos en una lucha por cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados a su camino. Y sí es una lucha la vida cristiana, una lucha de victoria si nosotros transitamos de la mano del Señor. Así que Pablo escribe en el capítulo 5 de Gálatas algunas instrucciones para el camino y la vida del cristiano que vamos a estar estudiando hoy y algunas semanas más de las que siguen. Vamos a ver Gálatas capítulo 5 y vamos a comenzar esta serie en el verso 13, por favor, 5:13 de Gálatas. Pablo dice, hermanos, cuando la Biblia dice hermanos, ¿a quién le habla? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios. No le está hablando a la gente que no conoce a Dios y está afuera, porque ellos no van a entender muchas de estas cosas. Pablo le está hablando a los hermanos, a la iglesia, a la familia de Dios. Y les dice, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Tremenda palabra, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo aquí, a nosotros la iglesia, es que Jesucristo ha liberado al cristiano. Tú eres libre. ¿Te sientes libre esta mañana? ¿Cuántos se sienten libres esta mañana? ¿Sí? ¿Se sienten libres? ¡Qué bendición! Pues tu libertad es gracias a Jesucristo. Porque el Señor nos ha llamado a ser libres. Si alguien no se siente libre esta mañana, quiero decirte que el Señor te ha llamado a ser libre. Dios te ha llamado a vivir en libertad. Miren, algo tan sencillo. Hay gente que no es libre porque siempre está preocupada por el qué dirán. ¿Qué va a decir el vecino? Ay, me puse esta ropa, me van a criticar. Ay, la vecina de enfrente va a ver que esto pasó en mi casa y ay. Y siempre andan preocupados en el trabajo por qué va a decir alguien. Y hay gente que no es libre porque siempre está preocupada por la gente. Eso no es vida, dice alguien por ahí, ¿verdad? Dios nos ha llamado a vivir en libertad, a ser libres. Ay, ¿qué van a decir los hermanos cuando llegue a la iglesia, verdad? Tengo que ir de acorde para que todos los hermanos, nadie diga nada de mí. Eso no es vida. Dios te llamó a vivir en libertad. Somos libres para relacionarnos con Dios. Siempre
recuerdo este momento precioso cuando Jesús resucitó entre los muertos, que dice la palabra que el velo del templo se rasgó. El velo que separaba la entrada del pueblo al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, y no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote para presentar la ofrenda por el pueblo. Cuando Jesús muere, cuando Jesús muere en la cruz, se rasga y se quita ese velo, esa separación. Esto significa que toda la gente puede entrar a la presencia de Dios. Por eso estamos aquí nosotros, porque somos libres para relacionarnos con Dios. Somos libres para conocer más a Dios. Somos libres para servir a Dios, para adorarle, para dar fruto para el Señor. Pero también somos libres para experimentar su amor, para experimentar su gracia, para experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Somos libres para recibir sus bendiciones, su compañía, para experimentar su bondad, su misericordia y su poder. No hay nada ni nadie que puede impedir que tú recibas estas cosas: el amor de Dios, la gracia, la paz, sus bendiciones, su compañía, su bondad, su misericordia y su poder. Dios nos ha liberado para poder experimentar todo esto. El cristiano ya no tiene que trabajar y trabajar para poder asegurarse la aprobación y la aceptación de Dios. Ya no tiene que hacer obras, más obras, para poder ser aceptado por Dios. Somos aceptados gracias a la obra de Cristo en la cruz, gracias a su sacrificio en la cruz. Pero hay gente que todavía sigue creyendo que tiene que hacer cosas para ser aceptado por Dios. Eso no es la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Tampoco tenemos que vivir esclavizados al pecado, porque ¿sabías que la Biblia dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado? Cuando una persona practica el pecado, se vuelve esclavo del pecado. En otras palabras, diríamos que se vuelve adicto al pecado. Empieza a sentir una necesidad de hacer aquello. Le abre la puerta al diablo y es enlazado por el enemigo hacia aquella práctica pecaminosa. Si no rompe con eso inmediatamente, si empieza a practicarlo. Por eso hay tantos adictos a la pornografía, por ejemplo. Una vez abrieron algo y fueron enlazados por el diablo y después no pueden dejar de hacer eso. Pero hay otro tipo de pecado también que enlaza. Por ejemplo, algo más común. Bueno, la pornografía tristemente es muy común también, ¿verdad? Pero la mentira. Hay gente que empezó a mentir y después no deja de mentir. Ha sido esclavizado por la mentira. Pero Pablo dice que tenemos que entender algo bien importante, que la libertad cristiana no es un pretexto para pecar. La libertad cristiana no es un permiso para pecar. No es ven como seas y haz lo que quieras. Hay mucha gente que se confunde cuando en la viña decimos ven como seas y serás amado. Muchos por un tiempo se confundieron y creyeron que ven como seas y serás amado es ven como seas y haz lo que quieras. No es cierto. No es cierto. Es ven como seas, pero no te quedes como estás. El verdadero cristiano no camina en el pecado porque ama a Dios y ama a su prójimo, dice Pablo. Pablo dice que el cristiano anda y vive bajo la ley del amor. Tú y yo andamos bajo la ley del amor todos los días. Esta ley guía la vida y el camino del creyente. La ley del amor es la gran ley de la vida del cristiano. Por eso yo titulé al tema de hoy, primer tema de la serie, un camino en libertad para poder amar. Qué bonito se oye, ¿no?
un camino en libertad para poder amar. Dios nos ha hecho libres para poder amar. Y hoy quiero que veamos 4 enseñanzas respecto a la gran ley en la vida del creyente. Y la primera es que la libertad cristiana no es una licencia para pecar. El verso 13 de Gálatas 5 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Y ahí voy a parar. La palabra deja claro que no vivimos por alguna obra o acto de bondad. Somos salvos no por cumplir con la ley, puesto que nunca podríamos cumplirla a la perfección. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Si alguien dice, es que yo soy salvo porque cumplo los mandamientos, mentira. Eso es mentira. No hay una persona, excepto Cristo, ¿verdad?, cuando anduvo en la tierra, que cumpla los mandamientos. Todos, cuando menos, hemos fallado, hemos pecado una vez, hemos incumplido la ley una vez. Y eso nos descalifica para ir al cielo. Somos libres de la esclavitud al pecado y de la consecuencia que es la muerte y separación de Dios, gracias al amor de Dios demostrado por Cristo al venir a esta tierra y pagar el precio de nuestra libertad. Por eso somos libres. No porque hayamos hecho algo nosotros o podamos hacer algo para ganar el cielo. Somos libres por gracia, gracias a Cristo. Y Pablo dice que somos libres para amar a Dios y amar al prójimo. Dice que somos libres para amar a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a esa libertad. La naturaleza del verdadero cristiano es libertad para amar a Dios y al prójimo. Pero hay un problema. Muchos confunden la libertad con pretexto o con licencia para pecar. Creen que una persona puede creer en Cristo y luego vivir como quiera, haciendo las cosas a su manera. Creen que una persona puede usar su libertad para salir y satisfacer los deseos de su carne, sabiendo que Dios le va a perdonar. Es que Dios es bueno. Yo he escuchado mucha gente razonar de esta manera, ¿verdad? Dice, no, es que Dios le va a perdonar porque Dios es bueno. Pero la persona ni siquiera está arrepentida, ni siquiera quiere un cambio en su vida, pero Dios le va a perdonar porque Dios es bueno. Dios es bueno, claro que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero para poder recibir el perdón de Dios tiene que haber un arrepentimiento sincero también. Y un cambio. Creer que una persona puede usar su libertad para salir, satisfacer la carne, sabiendo que Dios le perdonará, es esa confusión que muchos tienen de confundir la libertad con la licencia. Pero Pablo dice, no usen la libertad como pretexto para pecar. La pregunta es, ¿puede una persona proclamar creer en Cristo y aún así vivir una vida haciendo las cosas a su manera, haciendo lo que quiera y pecando contra Dios? ¿Sí puede? Yo vi unas cabezas que hicieron no. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Algunos, a ver, voy a ver si alguien dice que sí. No, nadie dijo que sí. ¿No lo dijeron? ¿Lo pensaron? Porque la respuesta es no. Y 1000 veces no. No puede una persona creer en Cristo o proclamar creer en Cristo y vivir una vida haciendo las cosas a su manera, haciendo lo que quiera y pecando contra Dios. No. Cuando una persona cree estas cosas, entonces esta persona no comprende la fe todavía. Y me refiero a la verdadera fe que profesa el cristiano verdadero. En la Biblia, creer no se refiere a simple creencia intelectual. Hay gente que dice, yo pues sí creo en Dios, pero hay gente que puede decir que cree en Dios aquí en la mente, pero no en el corazón. La fe, el creer en el corazón es lo que produce un cambio.
No, la fe no, perdón, la mente no. Creer en la mente no produce un cambio. Creer en la Biblia se refiere a una creencia que produce un compromiso, una entrega. Creer en la Biblia se refiere a una creencia que lleva a la acción. Podemos decir entonces que si una persona no está dispuesta a comprometer su vida a Cristo, entonces no ha creído realmente en Cristo. No le ha entregado todo a Cristo. Porque creer en Cristo nos lleva a la entrega total, al compromiso con Dios. Este tipo de vida y comportamiento trae consecuencias a las personas que están viviendo de esta manera, porque el pecado siempre trae consecuencias malas a la vida de las personas. Muchos que se dicen cristianos creen que como ya no están bajo la ley, entonces pueden vivir sus vidas entregados a los placeres del mundo, son negligentes al mandato de Dios. Y este tipo de personas que se dicen cristianas viven vidas de pereza espiritual. Todo lo espiritual les causa pereza. Yo me sorprendo a veces, cómo de repente hay personas que para hacer ciertas cosas siempre son muy dispuestos, pero para las cosas de Dios sienten pereza. Pablo dice que la limitación a la libertad es el amor. El límite a la libertad del cristiano es el amor. Una persona que piensa que creer en Cristo lo libera y le da licencia para el pecado no comprende lo que es el amor. Pablo escribe en el libro de Gálatas que el amor es la única exigencia para nosotros los cristianos. O es la mayor exigencia para los cristianos. Dios nos ha amado tanto que alguien que realmente comprende ese gran amor va a ser motivado a amar a Dios y a todas las criaturas de Dios. Muchas veces vamos a tener que hacer o dejar de hacer cosas por amor al prójimo. Por ejemplo, muchas veces vamos a tener que soportar a alguien por amor. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Muchas veces vas a tener que soportar a alguien por amor. Efesios dice, soportaos unos a otros. A lo mejor a quien tienes que soportar está en tu casa. Por amor. Pero también muchas veces vamos a tener que modificar nuestro comportamiento por amor, para no hacer tropezar a alguien. Cada determinado tiempo se acerca gente conmigo y me dice, pastor, que tengo una duda. ¿Qué pasa si yo me tomo una cerveza? Es la pregunta, o que si bailo, o que si esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted? ¿Es pecado o no es pecado? Porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero yo no me emborracho con una. Así que puedo tomarme una. Y mira, honestamente, la Biblia no dice que si es 1, 2, 3, 5. Sí es cierto, habla de los borrachos. Pero, si tú eres cristiano y tú con esa lógica dices, yo puedo ir a cenar y puedo tomarme una cerveza y no pasa nada porque no estoy un borracho. Bueno, pero ¿qué pasa si esa cerveza que te tomaste en público va pasando por ahí un hermanito nuevo de la iglesia que apenas quiere afirmarse en los caminos de Dios y te ve
Y tú estás bien a gusto saboreando tu cerveza con tu comida o tu brindis o lo que estés haciendo. Y ese hermanito dice, mira qué decepción. Yo no sabía que los cristianos tomaban. Aunque no te estés emborrachando. Ya no quiero nada con Dios. Alguna vez platiqué esto con alguien y ¿sabes cuál fue la respuesta de esa persona? Me dijo, no me importa. Yo sé que no hice nada malo. Lo voy a seguir haciendo. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque si yo puedo evitar algo por amor a alguien, lo voy a hacer. Aunque yo sepa que no me voy a emborrachar con una, pero por amor a alguien que puede caer y verme, lo hago. No me cuesta mucho. ¿Sí me explico? La ley que nos limita es el amor. Hay cosas que vamos a dejar de hacer por amor, para no ser tropiezo para alguien. Pablo dice que el amor comprende todos los mandamientos de Dios. El cristiano busca cumplir nosotros como cristianos, por ejemplo, alguna vez alguien se acercó y me dijo, hermano, a ver, ¿tengo que cumplir todos los mandamientos? Esto es muy sencillo. Un cristiano busca cumplir los mandamientos no para ganar el cielo. El cielo ya lo tenemos. La morada ya está. El número de mi casa ya en el cielo ya está. Cuando recibí a Cristo, dice la palabra que Él se fue, cuando el Señor fue al cielo, ascendió, fue para preparar una morada para nosotros. O sea, tu casa ya está allá. Está en proceso, ¿verdad? Nada más esperando el día que la vamos a empezar a habitar. El cielo ya está. ¿Por qué cumplimos los mandamientos entonces? Porque hay cristianos que dicen, no, entonces en el Antiguo Testamento ya no hay que cumplirlo. Porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y el Antiguo Testamento tiene muchos mandamientos, ya no hay que cumplirlo. Mira, qué cómodo, dije yo. Los cristianos cumplimos los mandamientos porque amamos a Dios. Y porque queremos mostrarle que le amamos, queremos demostrarle nuestro amor. Antes que nada, antes que por otra cosa. No cumplimos los mandamientos por temor a que nos vamos a perder esto, la salvación, o porque Dios nos va a castigar. Cumplimos los mandamientos, debemos cumplir los mandamientos y la ley por amor a Dios. Porque si algo le agrada a Dios, yo quiero hacerlo, porque lo amo. ¿Sí me explico? Así que no tiene que andar el pastor atrás de mí diciendo, hey, pecaste en esto. No, la ley está en mi corazón. El amor por Dios es el que me hace querer agradarle en todo. Hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le exalta, lo que a Él le glorifica. Cumplimos los mandamientos porque nos nace del corazón. Una vez se acercaron con Jesús y le dijeron, Maestro, Mateo 22, 36 al 40. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Yo me imagino que algunos de los discípulos pensaban, va a decir el de honrarás a tu padre y a tu madre. Otro decía tal vez no matarás, otro decía no adulterarás. A ver, ¿cuál iba a decir? Yo cumplo este. Que no vaya a decir el que no cumplo porque entonces sí. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el verso 40, para rematar, ¿verdad? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El más importante, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Marcos dice, y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley se resume en el amor. Quien ama, cumple la ley. Quien ama de verdad, quien ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas,
cumple la ley. Quien ama a su prójimo como a sí mismo, cumple la ley. Pero muchos solo quieren amar a Dios y rechazan al prójimo. A Dios sí lo amo, pero a Él no lo soporto. A Dios sí lo amo, pero a Él no lo quiero ver jamás en mi vida. En la viña decimos esto de la siguiente manera: amar a Dios y amar a la gente, punto. Eso es lo que nos ha llamado Dios a hacer. Esa es la gran ley en la vida del creyente. Bueno, voy a tratar de ver un punto más y ya terminamos. En las 3 enseñanzas que siguen, voy a ver una hoy y las otras 2 la próxima semana, Pablo aclara lo que realmente es el amor. Y la primera dice, de esas 3 enseñanzas, que es el punto 2 que vamos a ver hoy, el amor es servir a los demás. La última parte del verso 13 dice Pablo: sírvanse los unos a los otros. ¿Por qué? A ver si está ahí en la pantalla, no está todavía. Verso 13, Gálatas 5:13. Por amor, ¿verdad? Ahí está. Sírvanse unos a otros por amor. Ya vimos que el creyente es libre en Cristo. Somos libres en Cristo, amén. No estamos bajo la ley, amén. Amén, ¿verdad? Uy, no los escuché muy emocionados por eso. No estamos bajo la ley. Ya, como que ya. No estamos bajo nada, solo bajo Cristo. El amor de Cristo es la ley y la limitación del cristiano. Somos libres para servir a Cristo. Somos libres para servir a los demás en el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo puede un cristiano servir a Cristo y así reflejar su amor? Muy sencillo, haciendo lo que hizo Cristo, amando y sirviendo a las personas. Es lo que hizo Jesús. Servir a las personas es una forma de reflejar el amor por Cristo. Si realmente amamos a Dios, vamos a ser motivados a servir a los demás. Juan 21:5, Jesús está hablando después de haber resucitado con sus discípulos y habla con Pedro y le dice: cuando terminaron de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. ¿Me aman más que estos? Se pone a los otros 11 ahí, ¿verdad? Y todos los demás que estaban. A ver, Simón, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, demuéstralo. ¿Cómo? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, cuida a mi gente, sirve a mi gente. No se puede amar a Dios sin sentir necesidad de servir a los demás. El amor de Dios nos pone una necesidad de servir a la gente, de mostrar el amor de Dios. No se puede servir a Dios sin amarle, tampoco. Quien intenta servir sin amarle, verdaderamente fracasa. Su obra no permanece. Tarde o temprano esa obra se derrumba. Jesús le dice a Pedro que el amor a Él se demuestra en servicio a los demás. ¿Qué harías si el Señor te pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Qué le responderías al Señor? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué te diría el Señor? Apacienta a mis corderos, sirve a los demás, cuida a mi gente. Creo que esto nos debería impulsar a reflexionar y a decir: Señor, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo?
¿Qué estoy haciendo para mostrarte mi amor? Dios nos ha hecho libres para amar, pero también nos ha hecho libres para servir. Y ahí voy a terminar el día de hoy. La semana que entra vamos a seguir hablando de esta gran ley para la vida del creyente. Pero quiero que reflexionemos en esto que hemos hablado hoy. William MacDonald, que fue un predicador, fundador del Instituto de Emmaús, teólogo y un autor prolífico que escribió más de 84 libros, escribió lo siguiente, y es al fin. Vamos a poner la diapositiva final, por favor. William MacDonald dijo: cuando los corazones están encendidos de amor para Cristo, están también encendidos de amor los unos por los otros. Si realmente estamos encendidos por el amor de Dios, entonces vamos a estar encendidos de amor los unos por los otros. No solamente los que me caen bien, no solamente los amigos, no solamente los más cercanos, no solamente con los que tengo compatibilidad, con los más difíciles también, con la gente que tal vez me ha lastimado y me ha hecho algo. El amor de Dios nos capacita para amar a los demás. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿estás luchando con amar a la gente? Bueno, ponte de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Ya vamos a estirarnos tantito.